Buenas mi gente mítica, mi nombre es Irene González, la mitóloga, y hoy les traigo la segunda parte del vídeo sobre heroínas clásicas, sobre mujeres de la mitología grecorromana. En esta ocasión vamos a empezar hablando de una mujer que hizo historia gracias a su belleza, una belleza capaz de provocar una guerra. Hablamos de Helena. Ella es hija de Leda y de nada menos que Zeus, que se metamorfoseó en cisne para acercarse a la mujer y así mantener relaciones con ella. Leda habría puesto un huevo del que habría nacido la muchacha Helena. Otra versión cuenta que no fue con Leda, sino con la diosa Némesis, diosa de la venganza retributiva, con quien Zeus habría tenido a esta niña. Y es que resulta que el dios se enamoró de la diosa Némesis y ella intentó huir de él transformándose en oca. Él le siguió el juego y metamorfoseado en cisne consiguió someterla. Finalmente, Némesis habría puesto este huevo y lo habría abandonado. Habría sido encontrado por un pastor que lo llevó a Leda. Una vez nace la niña Helena, Leda decide quedársela y criarla como una de sus hijas. Ya siendo niña, Helena fue secuestrada por los héroes griegos Teseo y Pirito para que se convirtiese en esposa del primero. Finalmente, en este episodio fue rescatada por sus hermanos Castor y Pólux, los Dioscuros. Helena fue entregada en matrimonio a Menelao por su padre mortal, Tindario, y fue prometida a Paris por la diosa Afrodita en el episodio mítico conocido como el juicio de Paris. Existen varias versiones sobre cómo se da la unión entre Helena y Paris, pues si bien fue secuestrada, si ella se marchó voluntariamente, si estaba bajo un hechizo de Afrodita o simplemente bajo la coacción de la diosa. Sea como fuere, la realidad es que Helena deja atrás a su esposo Menelao y a su hija Hermione y acaba convirtiéndose en Helena de Troya. Tras este suceso, el mayor ejército griego visto hasta entonces parte para recuperarla y es cuando tiene lugar la guerra que dura 10 años. Tras la caída de Troya, Helena es regresada a su hogar, pero la travesía dura nada menos que 8 años que pasan en su mayor parte vagando desorientados por el Mediterráneo oriental, haciendo parada principalmente en Egipto. Helena fue venerada como divinidad en el mundo clásico, en el Ática, en Rodas, pero principalmente en Esparta. Es más, uno de los santuarios más antiguos en los que se veneraba a Helena es el de Ceramne, muy cerca de Esparta. Y si en el vídeo anterior hablábamos de Clitemnestra, hermana de Helena, hoy hablaremos de dos de las hijas que tuvo con Agamenón, el rey de reyes que lideró el ejército durante esta gran guerra. Para que su ejército pudiese partir del Áulide, Agamenón tenía que enmendar un error que había cometido, y es que había ofendido a la diosa Artemis al compararse con ella en su habilidad en las artes de la caza. Artemis, furiosa, había decidido acabar con todos los vientos del lugar, por lo que los barcos griegos no podían partir hacia Troya. Para que esta situación se revirtiese, Agamenón debía sacrificar a su hija Ifigenia. Si bien es cierto que en un primer momento parece que el rey de reyes tuvo sus dudas y no quería matar a su hija, finalmente aceptó presionado por sus propios hombres, en especial por su hermano Menelao y por Odiseo. Hay que tener en cuenta que en este episodio mítico se pone en tela de juicio el papel del gobernante. Agamenón estaba pidiendo un grandísimo sacrificio a todo el pueblo griego para que entregasen a todos los hombres en edad de luchar para que fuesen a acompañarle en esta guerra que él estaba liderando, en esta guerra contra los troyanos que él quería librar. Si tú como gobernante pides un sacrificio tan grande a todo tu pueblo, tienes que estar dispuesto a hacer el mayor de los sacrificios. En este caso, el de su propia hija Ifigenia. La muchacha fue llamada con el pretexto de ser casada con el héroe Aquiles. Ella acudía a lo que supuestamente era su boda y cuando llegó se encontró con el momento de su muerte. Hay versiones que dicen que en el último momento la diosa Artemis había apiadado de ella y la había metamorfoseado en una cierva o incluso en un oso y se había llevado a la joven para convertirla en sacerdotisa de uno de sus templos. Así Ifigenia habría sobrevivido en Táuride sacrificando a los extranjeros, a los marineros que llegaban allí víctimas de un naufragio. Todo así hasta que quien llegó fue su hermano Orestes con su compañero Pílades. Ifigenia se negó a sacrificarlos y decidió huir con ellos. Hermana de Ifigenia es Electra, que vive con su madre Clitemnestra y con su amante Egisto, primo de Agamenón, mientras el soberano, el rey de reyes, está en Troya librando la guerra. Cuando Agamenón regresa es víctima de asesinato por parte de su esposa Clitemnestra y de Egisto, y Electra se queda en una situación bastante mala. Vive con su madre Clitemnestra, que ha matado a su padre,
con el amante de esta, Egisto, que además la detesta, y su hermano Orestes ha sido enviado muy lejos, bien para quitárselo de en medio y que no molestara, o bien para salvarlo de Egisto, que podría haber planeado matarlo en algún momento para evitar que pudiese reclamar el trono. Todo esto es importante porque en la antigua Grecia las mujeres eran dadas en matrimonio por un varón próximo de su familia, es decir, un padre, un hermano, un tío. Electra era una princesa que probablemente había crecido con unas expectativas sobre cómo iba a ser su vida futura, sobre con qué clase de personas se casaría, los hijos que tendría, etcétera, porque era su papel en aquel momento. El problema llega cuando su padre ha muerto, su hermano está lejos y el único varón próximo de su familia es Egisto, que no tiene ningún interés en darla en matrimonio y que ella pueda tener hijos, posibles herederos al trono que en algún momento cuestionasen su autoridad o quisiesen atacarle. Así Electra se siente desgraciada y participa bien activamente como planeadora de la trama o bien de forma pasiva como cómplice necesaria de su hermano Orestes para matar a Clitemnestra y a Egisto. Finalmente, Electra es dada en matrimonio a Pílades, al compañero de su hermano Orestes, con el que tiene 2 hijos. Y si las mujeres griegas sufrieron violencia como consecuencia de esta guerra, ¿qué decir de la reina troyana de Hécuba, cuyo destino también fue terrible? Ella es la segunda esposa del rey Príamo y madre de 19 hijos e hijas. Cuando llega el momento de dar a luz a su segundo hijo, a Paris, ella tiene un sueño premonitorio en el que ve el destino de Troya. Para intentar que no se cumpla, abandonan al recién nacido, al niño Paris, en el monte para que muera. Pero si algo nos enseña la mitología griega es que no se puede escapar del destino y que los oráculos siempre se cumplen. Hécuba pierde su reino, pierde a su marido, a Príamo, ve morir a algunos de sus hijos en la batalla, como por ejemplo a Héctor, y ve el terrible destino que espera a sus hijas. Algunas serán asesinadas como Polixena, o violadas como Casandra, o verá que pierden a sus hijos pequeños como sucede con Andrómaca, que si bien no era su hija, era la esposa de su hijo Héctor y es aceptada de la familia desde el primer momento. Al final, a las que sobreviven las ve siendo repartidas como cautivas, como esclavas entre los héroes griegos supervivientes, destino que también le espera a ella misma. Hay un momento importante cuando Hécuba descubre el cadáver de su hijo Polidoro, y es que entonces se da cuenta de la traición que ha sufrido por parte de un amigo de la familia, de Polimestor. Príamo y Hécuba habían entregado a Polimestor al niño Polidoro para que lo mantuviera lejos de la guerra de Troya y así el muchacho pudiese sobrevivir. Hécuba consigue vengarse de Polimestor arrancándole los ojos, no sin antes permitir que viese al resto de cautivas troyanas asesinar a sus propios hijos. Los griegos castigaron a Hécuba lapidándola, pero debajo del montón de piedras lo que encontraron no fue el cadáver de la reina, sino una perra con los ojos de fuego. Y bueno, ya que nombramos a Polixena, hija de Hécuba, contemos algo sobre ella. Era probablemente la más joven de los hijos de Príamo y Hécuba y no aparece nombrada en la Ilíada, sino en leyendas en ciclos posteriores vinculados con Aquiles. Hay diferentes versiones sobre cómo se conocen Polixena y Aquiles. En algunas ella está en una fuente con su hermano Troilo, aparece Aquiles y bueno, el muchacho lo mata y de ella se enamora. En otras ella es entregada, incluso voluntariamente según algunas versiones, a Aquiles para que éste devuelva el cadáver de Héctor a su familia y pueda ser enterrado como le corresponde. Pero la versión más conocida, la general, es que tras la caída de Troya, las cautivas, las mujeres que fueron raptadas durante la quema de la ciudad, son repartidas entre los héroes griegos supervivientes. Y es en este momento cuando Neoptólemo, el hijo de Aquiles que ya había fallecido, reclama para su padre una de las doncellas. Polixena habría sido sacrificada sobre la tumba de Aquiles. Generalmente se dice que por su propio hijo, por Neoptólemo, para que se convirtiese en su esposa en el inframundo. Y esta historia crea una analogía brutal con respecto a la muerte de Ifigenia. Son 2 doncellas, 2 princesas, hijas de los 2 reyes que tienen papel en esta guerra, que son sacrificadas con el pretexto de una boda con Aquiles por ahí en medio, una para que comience la guerra y la otra para darle final. Es un ciclo. Y hasta aquí el breve repaso por la historia de algunas de las mujeres vinculadas a la guerra de Troya y qué consecuencias tuvo para su historia el transcurso de esta batalla. Si les ha gustado, déjenmelo en comentarios y si quieren tercera parte, también. Hasta entonces, pasen un día mítico.